Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos Buen día a días a todos. todos. Buenos días a Buenos todos. días. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias, maestro. Bien, muy bien. ¿Cómo ¿Y usted qué amanecieron? tal? Bien. En general, bien. En términos generales, En términos generales. ¿cómo vamos con las frecuencias, con los protocolos homeopáticos? Bien. Bien, hoy vamos a repasar algunas frecuencias que ya están elaboradas. No sé por qué no me está dando mi cámara. Hola, maestro Daniel. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? ¿Dónde Excelente. andas? Y feliz. Aquí en Cali. Aquí me voy a quedar un rato. Y ayer te felicito por lo del programa de ayer. Muy interesante. Nomás que sí se Ah, oye. la rendija, la doble rendija. Ajá, casi no se te entendía en ocasiones. Pero estuvo genial. Y lo que hicieron, el ejercicio y todo estuvo genial. Sí. Eh, no sé por qué hoy no me está funcionando la cámara. Algo pasó. Bueno, entonces, yo quiero que hoy, Daniel, ya que estás aquí, aprovechando tu presencia, vamos a hacer de nuevo el ejercicio de conexión con la pineal, de conexión con el campo cuántico y algunos remedios específicos solo de cáncer, Daniel, solo de cáncer. O sea, mirar, hoy vamos a hacer frecuencias, comandos de cáncer. Yo pienso que lo primero, y pues yo me disculpa que insista, es tener la conexión, tener nuestra pineal, tenerlo, tener muy claro que sin esa conexión, pues no hacemos nada. Sin ese respaldo y el amor de Dios, no tenemos nada. Entonces, yo quiero, Daniel, aprovechando ahí tu gentileza y tu presencia, que hagamos un ejercicio de limpiar la mente y activar la pineal con las personas que estamos acá. ¿Te parece? ¿Te molesta? Sí, parece bien. Bueno, se trata de que sientan lo que les voy a decir, sentirlo. Y ya todo el mundo lo sabe cómo hacer. Para empezar, quiero que digan, quiero sentir limpieza de mente. Quiero sentir limpieza de mente. Quiero que lo sientan hasta el final. Quiero sentir limpieza de mente. Quiero sentir limpieza de mente. Bien. ¿Ya lo sintieron todos? Sí. Sí. Ok. Ahora quiero que sientan glándula pineal. Quiero sentir glándula pineal. Quiero sentir glándula pineal. Bien. Ahora quiero sentir en mis partes sexuales y mis partes íntimas. Quiero sentir en mis partes sexuales y mis partes Partes íntimas. íntimas y en mi flor
de loto. y en mi flor de loto. Quiero sentir flor de loto. Quiero sentir flor de loto, mis partes sexuales y mis partes íntimas. Quiero sentir cáncer, cangrejo. Quiero Quiero sentir sentir cangrejo. Y al mismo tiempo van a decir desde mi ADN, células, células, genoma, epigenética, epigenética, desde mi ADN, neuronas y en todos mis cuerpos y mis seres. Cangrejo. Hola, gatito. Sí. Ahora quiero conectar mi corazón Quiero conectar mi corazón al corazón del Padre Sol Central Santo. corazón del Padre Sol Central Santo. Bien. Ahora díganme cómo se sienten. Súper. Sí, Mucha paz. sí. Muchísima paz. Paz. Bien. Las energías están cambiando muy fuerte en estos últimos días y hay muchas personas que están empezando a enfermar, ¿no? Entonces ahora quiero que digan, quiero sentir las energías Las energías del Padre Sol Central Santo Eterno Central Santo y las energías del universo. Ligeritos. Gritos. ¿Sí? Dani, hay, bueno, Dime. entonces en las investigaciones que llevamos y lo que estamos estudiando, Ujú. hay una parte en el cáncer, digamos, hay una parte que es genético, pero no es el principal problema de cáncer, son emociones, entorno, vidas, o sea, de todo hay ahí. Pero Sí. resulta que se le está agregando un problema adicional ahora, y es que en el caso, pues, del el testimonio de este niño, ¿recuerdas el niño con cáncer en riñones? Ujú. Etapa 3 o 4 ya estaba muy mal. A él se logra, con la bendición de Dios, Madre, sacar de ese cáncer, pero los oncólogos ni creían eso. Entonces le siguieron aplicando de todo. Entonces realmente él se volvió a enfermar, pero fue porque le siguieron, porque el protocolo es muy rígido y no Es- pararon. O sea, a pesar que vieron que no tenía, no pararon el protocolo.
Entonces, recuerdo por ahí, no sé si alguna vez desarrollaste o miramos limpiar eso. O sea, Sí. es posible que actúe dañando o quemando células, bueno, quema de todo, digamos, todo lo que es oncológico, quimio y radio, pero recuerdo que alguna vez sí hicimos una, o yo te pedí que hiciéramos una para limpiar eso, todo ese rastro de quimio. ¿Sí te acuerdas, Daniel? Sí, sí, El sí. rastro de quimio. Entonces yo quisiera que compartieras ese remedio para que quedara aquí y las personas que Ok. estén bajo radio y bajo quimio lo utilicen. Bien. Gracias, bendiciones, maestro. Los remedios que hice para eso, sencillamente es el de contra V. Pero primero quiero que testeen, para mí, primero testeen ustedes. Para mí, las quimios y medicamentos hacen que regrese la enfermedad. Testeen si es verdad o no. Eso es algo muy loco. Así es. Así. Sí, lo que pasa es que no somos conscientes de eso, pero a este Ajá. niño le volvió. Bueno, es por eso. Pero bueno, ahora, si a todos les dijo que sí, entonces restauro todo: ADN, células, genoma, epigenética, neuronas. Son esas 5 partes que nos componen donde tenemos mucha información. ADN, todo el tipo de células, epigenética, genoma y neuronas. En esas 5 partes quiero que las restauren a la edad de contra V y Wi-Fi. Contra V y Wi-Fi. De esa forma, también digo ADN, células, genoma, epigenética, pueden aplicar el remedio cangrejo en esas partes y en todos los órganos afectados. Pero lo que pasa que, explicándolo de una forma, esos medicamentos, así como la vacuna, atraen parásitos. Es la puerta a los parásitos. Entonces, contra V están tres remedios que pueden aplicar. Contra V, Wi-Fi y desparasitación energética. Ahora, ¿por dónde se mantienen esos parásitos? Esos parásitos entran por las partes íntimas, que las partes íntimas es coxis, sacro, partes sexuales, chakra 1, 2 y 3. Pero hay una glándula, al igual que las 8 células de la flor de la vida que está en el perineo, entre la parte sexual y el ano, donde ellos se conectan y ramifican a todo el cuerpo la información, al igual por la piel, porque somos holográficos. Y entrando en una célula, se puede ramificar a todas partes del cuerpo. Pero primero testeen si ese cáncer es por el medicamento para aplicarle contra V. Contra V elimina todo lo que son materiales pesados, Wi-Fi, todas las energías, esos seres, nosotros funcionamos a 999 hercios. Esos seres funcionan en 666. Y el remedio de Wi-Fi elimina toda energía que no corresponda a tu ser, la convierte en ácido luz santo. Ácido luz santo también lo hice para eliminar todo tipo de energías, todo tipo de parásitos incluso. Daniel, esa es similar a la que usaba Alejandro Vázquez o Fernando, que se llamaba luz líquida. Ay, Ellos tenían una que era luz líquida y que te la voy a comentar y hacía que recorriera toda la médula espinal. Entonces restauraba todo ese tipo de problemas.
Luz líquida. Es algo como craneosacral. Creo que era la técnica que usaban, No, pero usaban luz líquida. no tenía ¿Esta es luz qué? ¿Nos explicas más eso, Dani? Qué pena. ¿Me explicas ácido, más lo de la luz? sí, ácido luz santo. Bien. Miren, en esa parte bueno, que es la flor de la vida, son 8 células. Cuando se une esperma y óvulo, empiezan 2 células, después 4, después 8, después 16 y se van multiplicando. Pero las primeras células siempre quedan ahí. Y desde esas células entran esos seres energéticos, porque no olvidemos que somos energía, vibración y frecuencia. De ahí se ramifica por el sacro, por el coxis, por la espina dorsal, cerebro, y agarra todo lo que viene siendo el sistema nervioso central, el sistema nervioso central periférico y los nervios. Sí, y de ahí se ramifica todo y empieza a funcionar la frecuencia en los órganos que ellos quieren o pretenden enfermar por una emoción que exista. No olvidemos que todo viene por una emoción. Todo viene por una emoción. Si yo pienso algo, obviamente que lo siento, pero muchas veces estamos acá. Por ejemplo, las personas con cáncer es el miedo a morir, el miedo a sentir dolor, el miedo a sufrir. Miedo es enfermedad. Y esa es la enfermedad. Porque el cáncer como tal es la multiplicación de células para que tú observes que hay una emoción pendiente ahí. Y de esta forma, con todo lo que los di, atacamos todas esas áreas. Y al final restaurarlos a la edad de Fatah, Madre Padre Dios, María Guadalupe, Madre de Dios mismo. Excelente. Bueno, hay otro que se desarrolló, ¿cierto? Pues tú lo llamabas cáncer, pero yo le decía, no, no, porque si a un paciente tú le aplicas cáncer, y pues se va a asustar, ¿cierto? Si no entiende el contexto. Tú le Ajá. dices, aplico en ti cáncer, dice, no, y yo bregando a sanarme y este viene y me aplica. Entonces le cambiamos el nombre, aunque es el mismo, ¿no? Sí, Yo es te el sugerí que fuera cangrejo, aunque puede así. ser otro, pero a mí me ha pasado que incluso en pacientes con no cáncer también les funciona, porque el cáncer es una semilla que va de largo recorrido. O sea, tú tienes cáncer y te lo detecta, pero ya cuando lleva mucho tiempo en ti. Por ejemplo, el cáncer de páncreas y estos cánceres digestivos arrancan con una infección, con una bacteria, Helicobacter o alguna cosa de estas. Pero esas llegan es porque lo que tú dices son parásitos energéticos, como sea, emociones, y arranca con inflamación. Entonces, un signo sin equívoco es que a ti te empieza a dar inflamación y empieza a dar problemas digestivos. Acidez. Entonces, acidez. Entonces, el equilibrio de pH. Recuerda que también una cándida, por ejemplo. Entonces, eh, podríamos, yo pienso que podríamos hacer, o yo creo que tú lo tienes en tu repertorio, todo lo que sea intestinal, cándida, parásitos, bacterias y virus y egregores y suegras y de todo, ¿sí o no? Para ayudarnos. Bueno, cuando tenemos ese problema de sistema digestivo, porque yo a veces tengo problema en sistema digestivo, yo digo, yo quiero aplicarme desde la boca hasta el ano, desparasitación energética, ¿sí? Y ya pueden aplicar el de Wi-Fi. Oh, y también pH. El de pH también es muy fuerte porque neutraliza la acidez. Y es solamente sentir. Cuando tú lo sientes, se activa en ti todo eso. Entonces, si yo tengo problemas, yo digo, quiero sentir desde mi boca hasta mi ano, desparasitación energética, Wi-Fi. Y puedan aplicar contra V. Contra V
Ese mata todo, virus, bacterias, frecuencias, materiales pesados, para que quede completamente su sistema digestivo a la perfección. El sistema digestivo o cualquier otro órgano que tengamos. Sería a cuestión de aplicarlo, depende del lugar donde se encuentre el cáncer, por un decir, o el conflicto de la enfermedad. Pero, o sea, para mí, todo es bacteria, todo es parásito, todos son virus, bacterias, parásitos, hongos. Y todos estos, dime, No, sigue. Todos estos sigue, yo todos te digo la idea. estos animales que están por dentro, que en realidad nosotros no los vemos más que con un microscopio. Cuando tú aplicas eso, desaparece. ¿Por qué? Nosotros estamos, como yo les decía, estamos dentro de una piscina. Y todo lo que existe, todo el agua que está alrededor, funciona en este sistema de materialización de la palabra. Si yo digo, es que yo no puedo estar bien, esta agua actúa en ti, se viene por la piel, por las partes íntimas, y empieza a funcionar, empiezan a funcionar ellos por tus propias palabras. No puedo estar bien, yo no quiero esto para mí, no soy capaz de estar así, no puedo aliviarme, no sé qué es lo que tengo, me siento mal. Perfecto, ellos actúan en ti. La palabra tiene mucho poder, demasiado poder. Si lo usamos en contra de nosotros, ellos nos atacan. Y una persona que está enferma de cáncer, pues obviamente ve la vida trágica. ¿Sí? Yo también hice otro remedio, también para sentirlo. Bueno, no es remedio, es de la técnica sintiente. Que si tú dices, quiero sentir mi pasado trágico, y lo sientes, mi presente trágico, y lo sientes, y mi futuro trágico, elimina muchas cosas. Pero al mismo tiempo, si dicen, mi yo histórico, o mi pasado histórico, mi presente histórico, mi futuro histórico, borra mucha información de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros construimos la realidad en base a lo que pensamos, que tenemos que sentir, pero siempre estamos metidos en el pensamiento, orándonoslo. Si tú te oras el pensamiento, tú atraes, le das órdenes a este caldo donde estamos, esta piscina, que actúan esos seres en ti. Entonces el pensamiento no nos pertenece. Y desde ahí entran muchas enfermedades. Gran parte de las enfermedades son por lo que nos oramos. Hay Vivimos. otra, sí. ¿Recuerdas que también se hizo, pues en estudios han encontrado que, digamos, no solo es su entorno, no es solo es su cuerpo, las emociones y todo, sino que hay un entorno. Por ejemplo, si tú vives al lado de una antena de estas de 5G, o sea, entonces no sé si aplica ahí el Wi-Fi o el V o Ahí lo cuál hice. se hace, pero entonces uno específico, Daniel, para limpiar el entorno. Ha habido casos en que en la misma casa, por corrientes de agua subterránea, la gente le da cáncer. Ok, pues Eso se llaman geopatías, geopatías. Sí, por ejemplo, yo soy alérgico al Wi-Fi. ¿sí? Eso es el remedio Wi-Fi. Pero también pueden decir en todo este entorno, en toda esta materia. Miren, la mayor parte de cosas que tenemos, haz de cuenta que un ser vivo, un ser que yo le llamo que es el inconsciente. Por ejemplo, en los lugares donde están muy saturados de cosas, esos seres o esas bacterias o esos virus o seres de lo que ustedes quieran llamar, conforman, vamos a poner un palacio para ellos, en las casas que tienen maldiciones y cosas así. Pero si ustedes van a su ser de la casa, que es el inconsciente, ¿sí? Y le ponen desparasitación energética, Wi-Fi, la casa se limpia. Ujú. Y pueden agregar ácido, luz, santo. Toda energía
se restaura a la edad de ácido luz santo. Hay otro tema importante que es sobre el campo cuántico y las enfermedades. ¿Qué han encontrado, Daniel? Y es que Bueno, la enfermedad aparece antes en el campo cuántico que en el campo físico. ¿Pero por qué? Uno dice, bueno, pero pues hay que pensar que el campo cuántico no es un campo que tiene todas las posibilidades, incluyendo enfermedades. Entonces, ¿cómo se baja eso? O sea, ¿tú cómo llegas y cómo te baja esa información? bueno, ¿O cómo evitarla? para empezar, haz de cuenta que nosotros podemos traer información en el genoma de todos los ancestros que tuvieron cáncer, por un decir. Pero nosotros somos seres, se puede decir, metidos en este sistema de materialización de la palabra, y estos seres ponen pensamientos para que tú te los ores. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen del inconsciente familiar, inconsciente social, inconsciente local y del campo cuántico. Pero todo entra por el pensamiento, por la palabra que usamos para pensar. Y ahí se activan muchas cosas. Sí. Yo últimamente he estado viendo que está pasando mucho, por ejemplo, cáncer de lengua, dolores de varias partes, sobre todo de cabeza, de estómago, alergias. Pero al igual es que también están entrando unas energías muy fuertes. Y eso nos descompensa, es como una alergia a esa energía. Entonces, del campo cuántico, tú puedes escoger lo que tú quieres, están las miles de posibilidades. Y si tú piensas en la mejor, está la mejor. Si tú piensas en la peor, está la peor. Depende como la explicación de ayer, ¿no? Donde pones tu atención, ahí está tu vida. Entonces, lo más importante del ser humano es el pensamiento. Decirle mierda a todo el pensamiento que no sea de nosotros, o está el ejercicio que es sentir limpieza de mente, que automáticamente elimina todo eso, los pensamientos y todo, pero sí tenemos que ser conscientes. Venimos a este mundo a ser conscientes. Este ser, como siempre les he dicho, el ser Dios es consciente, y este es sintiente, mas no pensante. Este es sintiente, este siente. Y este otro pone las emociones para que este lo sienta. Pero si nosotros no estamos atentos a este, nosotros estamos piense, sintiendo, estamos en el lado inconsciente. Y en este lado es cuando traemos todo lo negativo. Porque no hay cosas buenas aquí. Para crear una cosa buena la tienes que imaginar, usar la imaginación. Yo quiero un carro de tal color, de tal forma, quiero una pareja así, así, así. Quiero una suegra que sea mucho mejor. No. Daniel, hay un tema bonito acá, o bonito no, muy, muy delicado. Digamos, es que aquí llegan muchos, pues a mí me llegan muchas personas, pacientes, que me dicen, mira, revísame la tiroides. Y no, está bien. Y yo, no, es que mi mamá le dio cáncer de tiroides y se murió de tiroides. Y a mi abuelita también. Entonces casi que se están elaborando ese significado desde que nacen porque tienen eso. Entonces ahí cómo se haría. Uno Bien, cómo diría, ¿cómo saco esa memoria, ese ancestro? Incluso eso va para los hijos también. O sea, bien, sí, sí, sí. Incluso, mira, inconscientemente, ¿qué? yo, con la terapia sintiente puedes decir, la glándula, la tiroides, obviamente que es una reguladora del tiempo biológico y cronológico. Y las personas que tienen tiroides, que están enfermas de la tiroides, es porque no les ajusta el tiempo o porque les hace falta tiempo, que no alcanzan a hacer las cosas o que ya no quieren tiempo para esto, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el tiempo. Pero sencillamente, o sea, todas las emociones, decirle a su propio ser, quiero que me des todas las emociones del tiempo cronológico y biológico.
quiero sentir el tiempo biológico y cronológico, entonces a la hora de sentirlo se elimina esa necesidad del tiempo. Y como tú dices, yo ya, o sea, si ellas murieron, entonces me va a pasar a mí. ¿Por qué? Por herencia, porque es una creencia realmente. Pero no es genético, es lo más increíble, no es No. genético, No. Sí, es tu creencia, lo que tú elaboras es tu futuro y tu significado que produce esa condición. Pues es sí, como algo bien particular. es todo el pensamiento. Si yo tuve un ancestro y yo estoy conectado a ese ancestro o algún ancestro que desencarnó y no está en la luz, toda su información está viva en el clan familiar. Entonces, es sencillo, pueden decir, quiero sentir mi clan familiar, tanto de padre como de madre, todo mi clan familiar, y borran mucha información del clan familiar. Y a la hora que ustedes lo sienten, borran muchas cosas, incluso pensamientos que ellos eran continuamente los que tenían. Ahora, Maestro, disculpa un minutico, es que Nubia está con la mano levantada. ok, a Nubia, ver, tus órdenes, muy bien. Muy buenos días, compañeros. Una preguntita para Daniel. Lo que pasa, quisiera saber lo de la desparasitación de la casa, de lugares. Es que siento mi casa bastante pesada. Me han comentado que hay algo en la casa y quisiera saber bien qué es lo que debo hacer. Sí, ¿Cuáles son las frases que se deben pronunciar? o sea, para lo que son las energías, puedes usar Wi-Fi, por ejemplo, para las casas. ¿cómo Sí, sería, Daniel? ¿Sería aplico aplico o restauro? ¿Cómo se diría, digamos, en el caso de ella? restauro. Restauro. Restauro mi casa. A Todo la- este ambiente de mi casa lo restauro a la edad de Wi-Fi, desparasitación energética y ácido luz santo. Entonces, restauro toda desparasitación. Restauro Restauro casa. toda la casa, toda la Casa. materia, muebles y todo lo que exista dentro de la casa, lo restauro a la edad, puedes decir Wi-Fi, desparasitación energética y ácido luz santo. ¿Por qué razón? Porque estos seres toman la casa como una propiedad, Sí. ¿sí? ¿Esto se hace una sola vez? ¿Mande? ¿Esto se Hay un hace una truco. sola vez? Wi-Fi, Ajá. desparasitación energética y ácido luz santo. Daniel, hay un tema que nos falta de pronto explicar. A mí también me ha tocado, pues, digamos, uno es poder testear. Si Ujú. tú no sabes testear, uno puede decir, preguntarse cuántas veces lo debo aplicar. El péndulo, la intuición, te va a decir cuántas veces aplicar. Muchas veces no basta con una sola vez, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuántas? ¿Cuánto tiempo? Eso se usa mucho en la kinesiología, se averigua cuánto. Y si no se sabe, tú dices, aplico, restauro, en mi genoma o en el remedio que estés usando, dices las veces que sea necesario, en la potencia que sea necesaria y la frecuencia que sea necesaria. Es como Así. un comando de inteligencia artificial. Muchas Incluso veces se nos pasa, cada, se nos, cada hora por 6 años o le puedes agregar a esa información. lo Son dejas en automático. así. Y yo recuerdo que Fernando en una clase nos dijo que no importaba, por ejemplo, si a uno se le olvidaba pagar un comando que dio. Dice que la conciencia se encarga. O sea, digamos que tú dices, aplico el resto de mi vida y no lo necesitabas el resto de la vida. Él lo apaga cuando ya haga su tarea. O sea, la Ajá, conciencia es más inteligente que nosotros. sí. Sí, o sea, todo depende, fíjate. O sea, yo he visto en muchas casas así, por ejemplo,
que todos mal y todos mal y todo, pero con una persona que esté enferma o que esté parasitada, vuelve a lo mismo. Se riega otra vez. Ajá, entonces sería testear quiénes de las personas que vivimos en esta casa están contaminadas con parásitos. Pero también se puede dar la orden. Aplico en la casa, en todas las cuestiones materiales y personas existentes en la casa, esos remedios. Sí. Bueno, hay otro tema en cáncer, Daniel, que quiero que nos ayudes aquí con un remedio, y es el desapego. ¿Cómo me explicara? La gente cuando recibe la noticia de un observador como un oncólogo que lleva 40 años haciendo lo mismo, es decir, diciéndole a la gente que se va a morir, hay un desapego, a mí me ha llegado muchas personas que ya no quieren vivir. O sea, la sola información ya dice no, empiezo a organizar todo, dejo mis papeles. Eso le produce más desasosiego y le produce más como el tener que irse. Es Entonces cuando hay alguno para, digamos, a mí me ha pasado que yo analizo una persona y lo que tiene es que no quiere vivir. Entonces no hay yo, cómo aliviarse. yo lo que he Y una sentido, vez, lo que he hecho es esto. Quiero que sientas el no querer vivir y el miedo a la muerte. Y le aplicas EFATA para emocionales. yo te confieso, Daniel, que muchas de las terapias, cuando yo las aplico, casi siempre las siento en mis partes, en mis partes íntimas. No sé por qué, pero creo que todas esas energías están pegadas ahí Sí, es que haciendo su labor. de ahí, de ahí se emana a todo el cuerpo. En el chakra raíz. Es donde se crea. Ajá. Necesitamos preguntas porque ya vamos a acabar. Por favor, dudas, preguntas. Las frecuencias están basadas también en estos remedios. O sea, muchas de las frecuencias que se comparten, Daniel ha puesto su magia ahí en ellas. Las convertimos en frecuencias. Los comandos, los sigilos se convierten a frecuencias y están haciendo su tarea. Sí, Lidia. Un buen día, maestros, y para todos que están presentes en esta charla. Quería preguntar algo muy puntual. Yo tengo un hermano que le hicieron trasplante de médula hace unos 2 años. Ha tenido esas terapias de quimio y radio mucho tiempo. Después de la cirugía fueron 2 años de quimio. Hace apenas 2 meses se la suspendieron, pese a que los exámenes ya estaban reportando que no había cáncer. Se la siguieron haciendo, ¿cierto? Por 2 años más, pero ahora está presentando mucho problema a nivel digestivo. Obviamente la microbiota y otros órganos, pienso yo, fueron afectados por todas las terapias y la medicación. Él me pidió que si teníamos una frecuencia para varices en el intestino y en el estómago. Él no ha podido recuperar su peso, su alimentación es muy deficiente, no siente gusto por alimentarse, además que una constante diarrea. Entonces me pidió si era posible conseguir una frecuencia para esto. Yo le compartí la frecuencia de microbiota, azul de metileno y alguna que otra. Él está rodeado Tienes de... una que dice estómago feliz. Hay una. Bien, bueno. Sí. Al igual, ¿sabes una cosa? Sí. Primero testea esto. Todos los medicamentos, incluso las anestesias, están provocando parásitos. Sí, y muchas veces las personas operadas empiezan a tener cierto tipo de problemas, o las personas que tuvieron dengue, el coronavirus, o cómo se llama empiezan a tener conflictos de otras partes por las cuestiones de los parásitos que atraen a estos seres. Primero, ¿le hicieron trasplante de médula, me dices? Sí, él superó, la verdad, eso.
Pero no, después de haber superado eso, uno pensaría que va a vivir diferente, pero las consecuencias de la medicación y esas terapias ha sido muy fuerte, y como está tan rodeado de médicos, en la familia hay mucho médico y ustedes mejores que nadie saben la rigidez en Sí, esa parte de esa medicina, entonces él tampoco la abandona, pero sí es abierto a este tipo de terapias. ok. Mira lo triste, a pesar que ya sabían que no había, Sí. le siguieron usando el protocolo. Y Sí. eso es lo que probablemente le esté afectando también, ¿no? Sí. Ahora, el No miedo digo que sea también lo puede único. ser porque nosotros hace 6 meses falleció una hermana de cáncer del colon. Ella sí renunció a la terapia tradicional, fue terapias alternativas, más sin embargo, pues no lo superó. Pero para mí hay una cosa muy clara que también quería hablar, era respecto de todos tenemos un contrato. Todos sabemos, firmamos y hasta cuándo vamos a vivir y qué es lo que venimos a hacer. Entonces, lo importante ni siquiera es si yo voy a vivir o superar esto o no, es si mi contrato fue que ya era mi tiempo, pues entregarme de la mejor manera, más amorosa y no con ese sufrimiento. Es donde el desapego es necesario y simplemente asumir, este fue el medio por el cual yo elegí desencarnar. Entonces, pienso que también esa actitud frente a la enfermedad es fundamental, porque la enfermedad es una oportunidad definitivamente de desaprender, de sanar, de perdonar, de entregarse a una vida más de amor y de compasión por uno mismo y por los que están a su alrededor. Entonces, no tenerle miedo a la muerte, porque si llegó mi momento, pues que sea de la mejor manera, más grata. Entonces, él también siente como miedo de eso y resiente que ella haya renunciado a esas terapias tradicionales. Pero muchas veces es el miedo, así como tú lo dices. El miedo es una resistencia, la palabra no es una resistencia. Y puedas decir, ¿sabes qué? Pues bueno, mi contrato hasta aquí llegó, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, puedes sanar eso sintiendo el miedo a la muerte, sintiendo todas las resistencias que tiene estar enfermo. Porque todo Claro, es resistencia. mira, Sí. Daniel, hay algo bonito y es que así tengas un contrato Ujú. y tú quieres o tienes un propósito mayor, tú le agregas un otro sí, ¿sí o no? Se puede ampliar, Es se puede cierto. extender, ¿cierto? No, no es algo rígido. Ese es el gran problema nuestro de que estamos regidos por creencias. Ese puede ser una creencia, que es que se murió, se murió, se murió, y yo también voy para allá y me entra el miedo más terrorífico. Yo pienso que si él pues nadie quiere el dolor, ¿cierto? Es un aprendizaje. Pero si él quiere seguir, pues es parte del proceso mejorar ese dolor. Ahí la frecuencia de inflamación y dolor es bellísima, la frecuencia de cangrejo como, como comando. Entonces debes enseñarle cómo usar el comando cangrejo, ¿cierto? Ok. Sí, sí, nomás es, Porque puede ser a un nivel muy fuerte, cuando es a nivel espiritual y emocional, es muy fuerte, o sea, no hay como en la parte física algo que ayude mucho. Digamos, el, Sí. el quemar las células no le estaba, pues de pronto sí le ayudó o no le ayudó, quién lo va a saber, pero si él logró superarlo una vez, lo puede volver a superar. Sí. ¿Y cómo lo superó? Es mirarse cómo lo superó, si fue quitando el miedo, cambiando dieta. Hay mucha gente en la época pues, COVID que tenía cáncer y cuando llegó el COVID y ya lo habían superado y llega el COVID y les volvió a dar. El solo miedo a encerrarse y todo les produjo eso. Y entonces hay mucho cáncer que surgió en la época de la pandemia. Dice, así pero es. ¿por qué surgió cáncer? Como que no tenía nada que ver y resulta que sí tiene mucho que ver en toda la parte emocional, ¿o no, Daniel? Sí, fíjense, yo en la terapia sintiente los pongo a sentir un año antes de la procreación. Y le puedes decir, quiero sentir un año antes de la procreación, donde había contratos, donde venía
el motivo que venía a vivir a esta vida, toda la información que me llevó a venir a este mundo. Quiero sentirlo, y lo puedes sentir y puedes destruir ese contrato. Puedes decir, quiero sentir todas las palabras que dije a la hora del contrato de vida, y el inconsciente y la conciencia te lo da y lo sientes. Todo contrato se puede romper, así como dice el maestro Néstor. O sea, no, nada es eterno, pues. Desgraciadamente nos dicen, no, pues es que ya tienes esto, pues ya. Es indefinido hasta que mueras, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he visto eso, he descubierto otra cosa. Cada 20 años, nosotros venimos a vivir una etapa dentro del sistema de la materialización de la palabra. Y si ustedes sienten la primera etapa de la matrix o materialización de la palabra, lo van a sentir. Quiero sentirla desde antes de mi procreación hasta los 20 años. Esa es la primera etapa. La siguiente etapa de los 20 a los 40. Luego de 40 a los 60, de los 60 a los 80, de los 80, y así nos podemos ir hasta los 200 años. Y bajo mi experiencia, si tú tienes una información o emoción, la vas a sentir, pero si no tienes, no la sientes. Y si ustedes hacen ese ejercicio, a nosotros nos han controlado para reducir el tiempo de vida. Porque antes, hace miles de años, podían vivir hasta 900 años. ¿Sí? Después fueron bajando, luego después le suben tantito, luego le vuelven a bajar. Entonces, todo tiene mucho que ver también con el sistema en donde vivimos. Todo tiene que ver en el lugar donde vives. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un edificio, sin darnos cuenta, todos los que vivimos en este edificio estamos creando un inconsciente local, vámonos poniendo. Entonces, todo lo que piensen ellos es como una nata que te sigue para pensar como los demás. Por eso, por ejemplo, las hormigas todas tienen su trabajo, todas hacen lo mismo. Cada quien tiene su rol, obviamente, pero todas se basan en ese, ¿cómo te puedo decir? En ese inconsciente colectivo. ¿Sí? Y mucha información viene del inconsciente colectivo porque así lo ha pensado, así lo ha vivido, pero todo tiene que ver con la materialización de la palabra del conjunto de personas que estamos dentro del edificio. ¿Sí me siguen? Sí, O sea, muchas gracias. por ejemplo, lo que nos decía Mechita la vez pasada, que no me acuerdo quién estaba diciendo que había uno de cada 10 personas no tenían cáncer, o tenían SIDA, una cosa así. ¿En dónde fue? En la India, ¿no, Néstor? Sí. Sí, ¿por qué razón? Porque todos están conectados a ese inconsciente colectivo. Todos bajamos ese miedo. ¡Ay, ya le dio a fulano! ¡Y ya le dio a este! ¡Y ya le dio! Entonces ya lo vemos como algo normal y nosotros Ya me seguimos. toca. Yo sigo. Entonces, Bien, tiene mucho que ver todo el pensamiento. Daniel, sí, Tengo bien. una pregunta, por favor. Si me pueden recordar exactamente lo que es el notocordio y si los remedios cuánticos se pueden aplicar en el notocordio. Entonces, a veces lo podemos hacer por las terapias intensas y si a veces lo podemos hacer por el notocordio. Claro. Si quieres yo te contesto. Mira, el notocordio es cuando hay una semillita y se une papá y mamá, hay un embrión que surge como una lagartijita ahí y ese es el notocordio, ese queda, ese nunca se va. Ese embrioncito, ese órgano o lo que haya, que es la conexión con la divinidad, queda cercano a la frente. Tú lo puedes googlear, notocordio, y es un cuerpo físico, pero tiene una conexión divina, nunca se pierde. Entonces, lo que se hace con las terapias de Fernando Bernal o los que trabajan en química como Alejandro Vázquez es pedir permiso. Siempre ellos piden permiso para entrar por el notocordio. Más que la intención es la atención. Entonces, ¿tú qué haces? Tú pones la atención en el notocordio cuando eres el terapeuta y aplicas los remedios cuánticos ahí.
ese es, digamos, el mayor éxito, es que se apliquen ahí, ¿cierto? Esa es la primer tarea. Muchas veces gente que tiene química cuántica y todo no lo usa, pero básicamente ese es el protocolo, o sea, tú entras por el notocordio y aplicas ahí, porque esa es conexión de dos seres, de alma a alma y a la divinidad. Incluso no necesitas remedios cuánticos, o si los necesitas. Es que es tan diverso y tan multiforme y hay tanta misericordia que casi yo he visto gente que se sana de un problema de varices amarrándose una cabullita. Y yo le digo, ¿usted cómo hizo? Y digo, no, me amarré esa cabullita, pero no era la cabullita o el lacito, el cordón. Es todo el amor que puso y la información que le dio a su cuerpo para que sanara. Además, hay otra cosa bellísima, Daniel, que es lo que hemos aprendido. Es que nosotros nos acercamos a la divinidad con devoción y con respeto. No es como tú entrar a un centro comercial y que te traigan lo que necesitas. A ver, yo recuerdo que cuando empecé con este tema, la gente entraba y dice, bueno, necesito que me den todas las frecuencias. No, no es así. Hay que acercarse a la divinidad o al lugar santo, al lugar sagrado, con devoción, con permiso. ¿Sí? ¿Qué tal Daniel acercándose a la Madre María Santa Guadalupe diciendo, bueno, hermanita, suelte lo que tenga? Eso no es así. Es lo mismo que como nos tratan, no es algo que sea un protocolo o algo, sino es el amor. O sea, como nos tratan con amor, a pesar de nuestras dificultades, esa es la misericordia, a pesar de nuestras dificultades, nos sanan. A pesar de nuestro cáncer, nos sanan. Pero ¿quién nos llevó hasta el punto de cáncer ahí? Uno podría decir, no, fui yo, fue las circunstancias. No importa lo que haya sido, es acercarnos con devoción, que eso se pierde. Sí, así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que ya nos quedó el tiempo. Ya tengo que entrar a clase, perdón, a una terapia y esta queda grabada, Daniel. Vamos a continuarla. Para este fin de año va a ser todo cuántico. Las frecuencias también las vamos a seguir compartiendo. Ya no vamos a estar respondiendo en los chats, sino en Telegram. Porque en Telegram, por ejemplo, hoy llega una persona nueva y entra y empieza a pedir frecuencias. Entonces, todas están en Telegram. Para WhatsApp, WhatsApp no tiene memoria. O sea, si una persona entra, no va a encontrar ninguna frecuencia hoy. Pero si entra a Telegram, ahí están todas y los videos y todo. Todo este video va a subirse a Telegram también. Listo, maestro. Muchas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Gracias a todos. Bendiciones para Gracias. todos. Infinitas gracias, maestros. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Pablo se nos Gracias. quedó con la pregunta. Por ahí estaba Pablo también. Qué pena. Astrid, ¿tenías pregunta? ¿Así? Maestros, Pablo. buenos días, compañeros, buenos días. No, yo quería hacer siempre, como siempre, un aporte respecto a las geopatías y es una experiencia con mi nieto que tiene 1 añito y venía manteniendo problemas respiratorios. Yo con las varillas testé su habitación y me di cuenta que su cama donde él dormía, el sitio exacto donde él dormía estaba sobre una geopatía cruzada. Y no fue sino retirarlo de ahí y 0 problema de pulmones hasta el momento. ¿Sí? Excelente. Y recordar también que respecto a todo lo que estamos hablando, nuestra misión de vida, nuestro compromiso, nuestro contrato primordial es venir a expandir el amor y ser felices. Pero en el camino se nos olvida y volvemos este paseo a la amargura. Entonces ahí también tenemos que reforzar eso. ¿Cuál es mi contrato de verdad? Es venir a expandir el amor y a ser felices. Que esa chispa de vida que se nos entregó sea convertida en un sol eterno. No que se nos permita que se nos apague la chispa de vida. Quería aportar eso. Exactamente. Somos luz. Somos luz. Gracias, Bien. Pablito. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Maestro Daniel. Feliz día. Compañeros, Chao. Feliz día. Gracias. Bendiciones.